Hola, Celso te da la bienvenida a la primera clase del curso que impulsará tu carrera. Prepárate, ponte cómodo y toma nota. Comencemos. A ver, ¿me comentan, por favor, se logra escuchar? Ya, perfecto, perfecto, gracias, gracias. Vamos a reiniciar entonces. Como le venía comentando, soy ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tengo conocimientos basados en el PMBOK, la séptima y la sexta edición, ¿no? Sin embargo, la séptima edición tiene ya un tema más ágil que la sexta, en la cual se regía a base de procesos, ¿no? Metodologías ágiles también en Scrum, que es un framework de trabajo, también el Kanban. Vamos a poner algunas reglas antes de iniciar el diplomado. Por favor, sus micros sí tienen que estar en silencio, salvo que haya algún tema de aporte, alguna inquietud, consulta, levantando la mano. Y sus videos, si gustan, pueden también ponerlos en activo o en desactivo, no hay ningún problema. Como les venía comentando, también cuento con conocimientos en Lean y en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Esto para poner un poco, enmarcar la experiencia que tengo para poder justamente llevar el diplomado con total normalidad. Cuento con una maestría en gestión de la construcción y lo que actualmente vengo siguiendo son certificaciones también internacionales en base en Scrum, Oracle, ISO, PM4R del BID y PMO del Global Alliance, ¿no? Mi experiencia está básicamente radicado en diversas obras de construcción, tanto en carreteras, en minería subterránea, en hidrocarburos, en agroindustrial, edificaciones y también el sector retail. Entonces, con ello vamos a poder realizar todo el diplomado con las nuevas tecnologías, algunos aportes de mi experiencia, también algunos aportes de su experiencia que son valiosas para poder llevar a cabo de la mejor manera. Mis áreas de especialización: oficina técnica, control de proyectos, residencia, supervisión y actualmente como project management de una empresa supervisora en el área de costos y presupuestos y metrados, ¿no? Lo que sí me gustaría es poder conocerlos a cada uno de ustedes de forma muy breve para poder así tener un contexto, un marco de con qué, con cuál es la experiencia de los alumnos, ¿no? Para poder ir de lo más general a lo más específico, o de repente ya ir a lo más específico, ¿no? De acuerdo justamente a lo que comenten. Somos 15 participantes, creo que ya está la mitad más uno, entonces ya podemos seguir acá con ello, ¿no? No sé si alguien pueda participar o iniciar su presentación. Algo muy breve, muy breve, muy breve. Su nombre, su carrera, en qué especialidad se encuentra y en qué proyecto está trabajando, laborando y cuánto tiempo de experiencia, ¿no? Básicamente ello. Buenas noches, ingeniero. Soy el Hola, ingeniero Juan. Juan Alvarado. Estoy trabajando en el área de supervisión en el gobierno regional de Tacna. Actualmente estoy en el proyecto de, de Canal de Patapujo. Eh, Tengo de experiencia 4 años como colegiado y titulado. Ah, perfecto, Juan. Ingeniero civil. Sí, ingeniero civil. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? Buenas noches, mi nombre es Noé Chinchay, soy ingeniero civil, trabajo en lo que es el área de todo lo que es con sector construcción, desarrollo de proyectos de mi vivienda. Perfecto, Noé, muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? Muy buenas noches, soy Cristian Sam, ingeniero civil de profesión, con más de 15 años de experiencia en diseño de estructuras y me dedico bueno, casi toda mi vida me he dedicado al diseño de estructuras y ahora estoy entrando al tema de construcción. Gracias.
Gracias, Cristian. Buenas noches. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Soy Víctor Henderson, soy arquitecto. Me dedico a supervisar y a ser residente de obras de vivienda. Y actualmente estoy en el departamento de ICA supervisando la construcción de un almacén de alimentos. Y tengo más de 12 años de experiencia en el sector de la construcción. Perfecto, gracias, Víctor. ¿Alguien más, por favor? Somos 15 participantes. Buenas noches. Hola, buenas noches, María. Mi nombre es María Nancy. Actualmente estoy trabajando en el sector construcción, lo que es en la construcción de una subestación como planner del proyecto. ¿Usted es ingeniero civil? Sí. Ah, perfecto. ¿Alguien más? Buenas noches, mi nombre es Jesús Chinchay, soy bachiller en Ingeniería Mecatrónica. Actualmente me dedico a lo que es la edificación de edificios multifamiliares en el área de instalaciones, tanto eléctricas como instalaciones sanitarias. Perfecto, gracias, Jesús. ¿Alguien más, por favor? Buenas noches, ingeniero. Hola, buenas noches. Mi nombre es Fernando Justo. Trabajo en el área de costos en el grupo CESCOM. Tengo más de 15 años de experiencia y estamos ahorita edificando con el grupo IOSA. ¿Qué tal, Fernando? Mucho gusto. Ingeniero civil, ¿correcto? Sí, ingeniero civil. Ya, perfecto. ¿Alguien más, por favor? Está Jimmy Rodríguez. Sí, ingeniero, ¿qué tal? Buenas tardes, Hola, buenas noches, Jimmy. ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, soy ingeniero civil, también de la UNI. Tengo unos 5 años más o menos dedicado a diseño de estructuras, ¿no? Edificación, estructuras hidráulicas. Y ya últimamente estoy enfocándome más a lo que es obras del Estado, ¿no? Perfecto, Jimmy. Bacán. Gracias. Gracias. Juan Alvarado. Ingeniero, fui el primero. Ah, fuiste primero, disculpa. Marc Cruz. Buenas noches, ingeniero. Hola, ¿qué tal, Marc? Oye, ingeniero, soy ingeniero civil con 4 años de experiencia en el sector inmobiliario, desempeñándome como supervisión, ingeniero de campo e ingeniero de producción. Actualmente me encuentro laborando en CESCOM como encargado de las partidas de instalaciones. Perfecto, Marc, muchas gracias. Daniel Gómez. Daniel Hola, ¿se me Gómez. escucha? Sí, sí, Buenas se te noches. escucha. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Me presento, soy Daniel Gómez, ingeniero mecánico de la UNI. Bueno, actualmente estoy como supervisor en una obra de construcción llamada Liven. No sé qué más pautas dijeron para la presentación, como recién me he conectado. Sí, ¿cuántos años de experiencia, Daniel? Bueno, ahorita tengo aproximadamente
En el sector industrial tengo 5 años de experiencia, en el sector construcción tengo 3 años de experiencia. Ya, perfecto, Daniel. Gracias. Paola Ivonne. Sí, ¿alguien más quisiera presentarse, por favor? A ver, vamos a continuar. Paola Ivonne o Vania. Buenas noches. Sí, mi nombre es Vania Sotelo, soy ingeniera civil. Tengo 10 meses de experiencia y actualmente me encuentro laborando como asistente de supervisión en la obra del IBE. Perfecto. Gracias, Vania. William Quiroz Castillejo. Paola Ivonne. ¿Alguien más falta, por favor? Ya, bueno, vamos a dejarlo allí. Bueno, ya los escuché la mayoría. ¿Ya? Por favor, sí les pediría mucha participación en el presente diplomado. Más allá de que un monólogo, lo que queremos acá es poder cambiar experiencias, poder realizar aportes y todo lo que tenga que ver para poder justamente aprovechar, ¿no? Sacarle fruto al presente diplomado. Vamos a continuar entonces con el curso. ¿Qué es lo que se va a llevar a cabo en el curso, ¿no? ¿Cuál va a ser la metodología del presente diplomado, ¿no? Vamos a tener varias sesiones, ¿no? Aproximadamente por 2 meses, en los martes, jueves y sábado, ¿ya? De 2 horas cada uno. Vamos a tratar temas como el marco legal, normativo y técnico de ejecución de obras. Va a estar dirigido un poco a lo que son obras públicas, ¿no? Ya que las obras privadas son mucho más versátiles, mucho más dinámicas, tienen mayores procesos mucho más dinámicos en el sentido de aprobaciones, tanto de adicionales, ampliaciones de plazos, liquidaciones, ¿no? Que creo que todos los manejamos, casi la mayoría está en el sector privado. Y también vamos a ver el sector público, ¿no? El cual está regido bajo una normativa, bajo un reglamento, ¿no? El cual establece ciertos procedimientos en cuestiones de aprobaciones, en cuestiones de tiempo, en cuestiones de resoluciones. Y lo más interesante es al momento de las aprobaciones, ¿no? Tanto de los adicionales, tanto de las valorizaciones y lo que lo más delicado son las ampliaciones de plazo, ¿no? Las posibles ampliaciones de plazo que se puedan generar durante el proyecto. Entonces, vamos a darle ese contexto al presente diplomado, ¿no? Temas normativos, ya lo tenemos en cuenta, como son la ley, la 30225, su reglamento, el reglamento de contrataciones, ¿no? El decreto supremo 3044-2018, ¿no? Que está con varias modificaciones actualmente, ¿no? Como la 234-2022, ¿no? Y la 162-2021. También vamos a ver temas de reglamentos nacional de edificaciones, ¿no? Cuáles son los parámetros que rige justamente toda obra de construcción. Los sistemas de contrataciones, ¿no? En obras públicas. Tanto las funciones también del supervisor, ¿no? Hay una sesión donde vamos a tratar temas de funciones del supervisor, del residente, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades civiles y penales de ambos? El expediente técnico como tal, también vamos a ver el expediente técnico. Y lo que nos indica la normativa en cuestión de informe de compatibilidad, ¿no? Que es una revisión al expediente técnico, ¿no? Que está debidamente normado. Vamos a ver también los preliminares antes del inicio de una obra, como son el acta de entrega de terreno, los adelantos, tanto de materiales, tanto del adelanto directo,
¿no? ¿Cómo solicitar este adelanto de materiales? No es un cálculo. ¿Cómo solicitar el adelanto directo? También, ¿no? ¿Qué es lo que nos indican los TDR? ¿Qué es lo que nos indican las bases? ¿Qué es lo que nos indica el reglamento de contrataciones, ¿no? Hacer un match entre ellos y solicitar nuestro adelanto directo. ¿Y en qué tiempo se solicita? ¿Cuándo se da el inicio de obra, ¿no? El inicio del plazo de obra. ¿Ya? También ello, que es muy diferente a cuándo inicia la obra, ¿no? Son totalmente diferentes esos dos conceptos, eso también lo vamos a ver. Y lo que actualmente se está llevando con respecto al cuaderno de obra digital, ¿no? Que está normado con la directiva 19/2019 de la OCE, ¿no? En un segundo módulo vamos a ver ya aspectos técnicos como avances de obra, metrados, valorizaciones, ¿no? Control de costos a través de la metodología del EBM, ¿no? Del valor ganado, ¿no? Entonces hay que tener ya esos conceptos previos para poder un poco enriquecer de estos conceptos antes de llevar el módulo, ¿no? Avances de obra, cuándo estamos atrasados, cuánto estamos normalmente atrasados, normalmente adelantados, cuál es la variación, tanto en cronograma, en tiempo, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores? También vamos a ver indicadores, ¿no? CPI, SPI, TCPI y otros indicadores, ¿no? BAC. ¿Qué qué nos ve el tema de ahí de esta metodología del EBM, ¿no? Valorizaciones de obra. ¿Qué valorizaciones de obra vamos a tener, ¿no? Muy aparte de la contractual, hay otras valorizaciones, como son las de adicionales, como son de mayores gastos generales variables, valorizaciones de intereses. Cuando hay una suspensión de obra, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Qué pasa cuando hay una suspensión de obra y yo tengo que acreditar mis gastos generales y cómo lo valorizo, ¿no? Los adelantos, vamos a ver también adelantos, amortizaciones de los adelantos. Antes la normativa tenía dos adelantos, ¿no? Que son el directo y el de materiales, pero ahora con la nueva modificación al reglamento, que está dado con la 234/2022, han estipulado un nuevo adelanto que es para equipamiento, ¿no? Inmobiliario. Entonces también eso, ¿cómo se solicita? Vamos a ver las deducciones y amortizaciones. Deducciones, las deducciones que no corresponden, ¿no? Las deducciones que no corresponden por motivo de la entrega de los adelantos. Entonces, es una fórmula en la cual se tiene que ver los coeficientes de reajuste, o sea, el valor K, con los índices unificados, ¿no? Tanto del presupuesto base como del presupuesto en el cual estamos haciendo la deducción. Vamos a ver fórmulas polinómicas, ¿no? También vamos a ver fórmulas polinómicas de reajustes de precio, que está debidamente normado, ¿no? Y también vamos a ver las presentaciones de los informes, cómo se presenta un informe mensual de valorización, qué es lo que contiene ello, tanto por parte del supervisor como por parte del residente, ¿no? Esto lo estamos hablando en los dos aspectos, ¿no? Tanto del supervisor como del residente. Vamos a ver también informes de adicionales de obra, de deductivos de obra, de reducción de alcance y todo ello, ¿no? También vamos a ver planeamiento y programación de obra, ¿no? Para esto vamos a tener en cuenta una metodología de gestión que es la del PMBOK, ¿no? Con ello vamos a trabajar, o ese va a ser nuestra base metodológica para el tema de planeamiento y programación de obras, ¿no? Leer la gestión del tiempo, la gestión del alcance, la gestión de costos, ¿no? Hay que leer esos documentos de este PMBOK para poder un poco contextualizar el tema de la programación. Vamos a ver cronogramas valorizados, cronogramas GAN, algunas especificaciones o algunos datos, unos detalles al momento de programar en Project. Ya, vamos a ver, hay hay diversos software para poder programar, no tanto el Project, Primavera, el Asta Project, el Power Project. Hay diversas metodologías o hay diversos software para poder realizar una programación, ¿no? Y finalmente el diagrama GAN y también el PER
el diagrama PER, ¿no? Vamos a también abarcar temas de ampliaciones de plazo y de adicionales de obra, ¿ya? Adicionales de obra tanto por deficiencias o omisiones al expediente técnico, que son totalmente diferentes, omisiones totales, parciales, deficiencias técnicas del expediente técnico, ¿no? Ampliaciones de plazo, que es la parte más interesante, creo, de un proyecto de obra tanto pública como privada, ¿no? Para solicitar estas ampliaciones de plazo, ¿no? En el sector público es un poco más, se puede decir, se tiene que sustentar con mayores cosas para poder solicitar una ampliación de plazo. No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Vamos a ver también penalidades, ya sea por mora u otros, ¿no? ¿Dónde se aplica la penalidad? ¿En qué parte se aplica la penalidad? Y también ya en el tercer último módulo, vamos a ver filosofías de gestión de proyecto, ¿no? Las actuales, ¿no? Filosofías como Lean Construction, el PMI, el BIM, el BDC, resultado operativo a un nivel de conceptos y algunos, de repente, algunos ejercicios muy prácticos pero sencillos para que se pueda entender esta esta metodología de gestión de costos, ¿no? Que imagino en sus proyectos están aplicándolo, ¿no? Aparte de la metodología del EBM, también está la del resultado operativo, ¿no? Que es un poco más a largo plazo en comparación con el EBM, que es a corto plazo, ¿no? Tiene diferentes tipos de indicadores, este resultado operativo, lo vamos a ver. Transformación digital y contratos colaborativos, ¿no? Cómo está actualmente la IA también ingresando al sector de la construcción, ¿no? Estas nuevas metodologías de gestión para poder ser más eficientes y más eficaces en nuestros proyectos. También vamos a ver seguridad en obras, que es lo que es parte del proceso de construcción, ¿no? Con la G050, la Ley General del Trabajo y todos los reglamentos que están inmersos en el sector construcción. Y finalmente las liquidaciones y el sistema de controversias o soluciones de controversias, ¿no? Los medios de soluciones de controversias. La liquidación de una obra pública es un poco más laborioso que una liquidación de una obra privada, ¿no? Dependiendo mucho del cliente. Hay clientes que te piden un dossier de calidad, un dossier administrativo, un dossier de seguridad. Entonces, en cambio, en el sector público, los planos ASBIL, ¿no? Hay diferentes tipos de planos también, ¿no? Los Green Line, Red Line, va a depender mucho del proyecto, ¿no? Sector público o una obra en el sector público te va a pedir la liquidación y los planos ASBIL, ¿no? También un dossier de calidad, pero no tan exhaustivo como una obra privada. Y lo que actualmente se está viendo en las obras son los medios de solución de controversias, ¿no? Vamos a dar un plano general, vamos a dar muchos alcances de estas nuevas soluciones o estos nuevos medios como son la conciliación o también los JRD, las juntas de resolución de disputas, y finalmente los arbitrajes, ¿no? Esta nueva metodología de la JRD, que son los DBA o los Deputies Boards, ¿no? Entonces son muy eficaces. Actualmente el proyecto donde yo me encuentro trabajando como especialista estamos en el día a día con este medio de solución. Entonces hay información muy actualizada para poder justamente compartir con ustedes, ¿no? Y finalmente el examen, ¿no? El examen final, que va a ser un examen de repente práctico, teórico, no lo sé, ahorita todavía no he pensado en ello, para poder afianzar todos los conocimientos que hemos venido tratando durante todo el diplomado, ¿no? Una nota mayor a 14, ¿no? Para poder aprobar el diplomado. Creo que es una nota
muy, muy somera para poder aprobar el diplomado y eso, con eso se acabaría el presente curso, ¿no? Referencias bibliográficas, hay que tener en cuenta el PMBOK, eso es de ley, esos tres ítems, ¿no? Gestión del alcance, gestión de costos y gestión del cronograma o gestión del tiempo. Ya, eso sí, obligatorio. También la ley de contrataciones del Estado, ¿no? La 3225, con su reglamento, ¿no? La 344/2018. También hay que leer las fórmulas polinómicas, el DS 1179BC, ¿no? Que nos rige las fórmulas polinómicas, temas de cómo solicitar los adelantos materiales y todo ello, ¿no? La norma técnica de metrados también, que es requisito fundamental para poder tener un conocimiento vasto de formas de metrar, que no lo vamos a ver en formas de metrados como tal, ¿no? Ya estos son los requisitos previos, ¿no? Que han venido ya realizando anteriormente, conocimientos en metrados, en procesos constructivos y todo ello, ¿no? Leer la 09/2020, que es la del cuaderno de obra digital, y la 12/2019, que son las de la JRD, ¿no? Para poder tener un mayor conocimiento en ello. El Reglamento Nacional de Edificaciones, para poder tener un marco normativo en cuestiones de diseño. Y también vamos a ir o vamos a consultar, ¿no? Algunas directivas, algunas bases, algunas opiniones de la OCE, que son importantes para poder un poco llenar esos vacíos que tiene la normativa. Por favor, sus micros sí les pediría que puedan ingresar de forma en silencio para no interrumpir a sus demás compañeros, ¿no? Esto por el respeto a los demás. Si alguien quiere participar, sí, por favor, levante la mano y emita su opinión o su participación. Y finalmente, las bases estándares de la OCE, ¿no? Como les vengo indicando, también las opiniones de la OCE son muy importantes porque llenan esos vacíos de la norma, ¿no? Esos vacíos de la normativa. Entonces, eso va a ser nuestro diplomado, ¿ya? Nuestro diplomado en gestión, residencia y supervisión del proyecto. Me gustaría saber si alguien o casi la mayoría maneja lo que es el PMBOK u otra metodología de gestión, un poco para tener un mayor alcance de ello. Los escucho o también los leo en el chat, como gusten. De repente están trabajando con el PMBOK, o de repente están utilizando el Lean Construction, o de repente están usando los dos, o también están utilizando Scrum, no lo sé, cómo están gestionando actualmente sus proyectos. Alguien, por favor, alguien que nos pueda comentar, no sé si de forma hablada o si no también en el chat, no hay ningún problema, los leo por ambas partes. Lo que me gustaría saber es cómo están gestionando ello para poder tener un contexto un poco más exacto, ¿no? A ver. ¿Qué nos puede decir Noé Chinchay? Lean Construction. Ya, perfecto. Lean Construction. María Delgado, ¿con qué
estás gestionando tus proyectos actualmente? ¿Con qué filosofía de gestión? Lean Construction. Ya, perfecto. Lean. Entonces ahí vamos a ver algunos temas de Lean Construction como temas del PAC, de la programación 3-week, ¿no? Que es lo que están llevando ustedes, lo que están implicados en ellos, en sus proyectos. El programa intermedio, semanal, el plan maestro, ¿no? Entonces todo eso vamos a también dar una explicación para los que llevan otra filosofía. ¿Alguien lleva PMBOK? ¿Está implementando o está llevando o ejecutando PMBOK en su Last Planner también? ¿PMBOK en su proyecto? PMBOK y primavera, perfecto. Ok. Entonces, ya más o menos sé cuál es la filosofía que estamos llevando. Ya. Vamos a iniciar entonces con la sesión. Vamos a ver la sesión número 1, que es el marco legal, normativo y técnico para la ejecución de una obra, ¿no? Ya hemos visto esto, ¿no? Esto creo que ya lo hemos indicado. El marco normativo, lo primero que va a prevalecer siempre es la Constitución, el Código Civil, ¿no? El Código Civil, la Constitución Política del Perú, ¿no? Y de allí rige los demás, o ya devienen las demás leyes, ¿no? La Ley 30.225, el Decreto Supremo 082/2019 y el reglamento, ¿no? La 244/2018, que es la más actualizada que tenemos, con sus modificatorias, ¿no? Cada cierto tiempo sale algunas modificatorias que cambian el contexto o complementan algunas cláusulas, ¿no? Algunos artículos de la normativa o del reglamento, ¿no? Uno de los artículos que tiene mucho mayores ítems o mayores numerales es el 205, ¿no? Que es el artículo de adicionales de obra. Otro de los artículos es el 198, que es el artículo de las ampliaciones de plazo, ¿no? Que va ligada con el 197, ¿no? Que es tema de cuándo se emite o cuándo corresponde una ampliación de plazo, o cuáles son las causales para una ampliación de plazo. Tenemos la normativa técnica peruana en temas de metrados, el cuaderno de obra digital, el 00-2020, ¿no? Que ya está siendo implementado en varias obras. Y lo más actualizado, lo más novedoso son las juntas de resolución de disputas, ¿no? Como les vine comentando, actualmente la obra donde me encuentro tiene una JRD implementada, y esta JRD emite opiniones vinculantes con el proyecto o decisiones vinculantes con el proyecto, que son de inmediata ejecución por parte o por alguna de las partes o por las partes, ¿no? JRD es un contrato tripartito. ¿Qué quiere decir ello? Es un contrato que está involucrado tanto el contratista, tanto la entidad y la propia JRD. Entonces, esos son los tres actores en este contrato tripartito. La supervisión no entra a tallar ahí. La supervisión es como un asesor técnico del- de la entidad. No entra a tallar allí en este contrato tripartito. Obviamente esta JRD también tiene un costo, no es que sea gratis, ¿no? Tiene un costo mensual el cual asume tanto la entidad como también lo asume el contratista, en base a un acuerdo que tienen entre ellos tres, ¿no? Es un monto ya estipulado ya. La JRD que tenemos es del Colegio
de Ingenieros del Perú. Y hay muchas JRD o hay muchas, se puede decir, entidades que emiten, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Lima, el ANCAGUA, la Junta de la Católica. Entonces, hay varias entidades que emiten o están ya innovando estos temas de resolución de disputas. Último, ha habido un congreso justamente de ello, acá en el Colegio de Ingenieros, hace un mes atrás, ¿no? Donde se llevó este primer congreso de Junta de Resolución de Disputas acá en Lima, ¿no? También vamos a tener un marco legal normativo con respecto a las bases estándares del OCE, ¿ya? Y el Reglamento Nacional de Edificaciones y el Código Nacional de Electricidad, ¿no? Un poco para entrar en contexto cómo está cómo está el marco situacional, ¿no? De obras en Lima o en todo el Perú, ¿no? Según Contraloría, en su informe, nos indican que hay obras públicas paralizadas y alcanzan las 1.746 a marzo del 2023, ¿no? 1.746 obras paralizadas a marzo del 2023. Esto estipula o tiene un monto de inversión casi de 22.000 millones de soles, ¿no? Aproximadamente. Entonces, eso es lo que nos dice Contraloría, ¿no? Y la pregunta cae por su propio peso, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con estas obras paralizadas, ¿no? ¿Por qué no se ejecutan? ¿Por qué no siguen su propio ritmo? ¿Por qué están paralizadas del todo? 1.746 obras públicas paralizadas a nivel nacional, las cuales no se han concluido o no reportan ningún avance físico, ¿no? Durante los últimos 6 meses, principalmente en departamentos como Cusco, Puno, Lima, Cajamarca y Ancash. Esto estipula una inversión de 22.000 millones, de los cuales falta ejecutar casi 10.000 millones de soles, ¿no? A marzo del 2023. Ahí están las obras paralizadas. Este es de acuerdo al reporte de obras paralizadas de la Contraloría, ¿no? De abril de 2023. O sea, se puede decir que es reciente esta información. Es lo más actualizado que se pueda tener. Tenemos casi La Libertad con 19.1% de obras paralizadas, seguido por Lima, Piura con 9%, ¿no? Cajamarca con 7.5%, Cusco con 6.2%, y la provincia constitucional del Callao con 4 obras paralizadas, que es un monto del 0.1%, ¿no? ¿Cuáles son las causales de paralización, no? El 15% va por la falta de recursos financieros y liquidez. Se estipula un monto en el expediente técnico, ¿no? Tanto para inversión, mantenimiento, temas de Contraloría, ¿no? Pero al tener un deficiente expediente técnico, entonces ya los recursos financieros no logran cubrir esas deficiencias. Por ejemplo, ¿no? En este proyecto en el que me encuentro, tenemos un presupuesto de 28 millones de soles, pero ya tan solo en ampliaciones de plazo estamos bordeando los 1.5 millones, tan solo en ampliaciones de plazo. En adicionales estamos bordeando casi los 800.000 soles. Entonces, si bien es cierto, la entidad, en este caso la Municipalidad de San Isidro, tiene recursos, pero todo tiene un límite, ¿no? Entonces, ya se ha proyectado en con cuánto se va a concluir el proyecto, ¿no? Tenemos incumplimientos de contrato, ¿no? Esto acá acarrea, de repente acarrea a una resolución de contrato, tanto por la entidad o de repente por el contratista, ¿no? Cuando no se incumple una de las partes del contrato, es motivo para resolverlo, ¿no? O también para intervenir la obra.
una intervención económica. ¿Esto qué quiere decir? Que por parte de la municipalidad entre un interventor, ¿no?, el cual va a poder tomar decisiones mucho más rápidas en temas económicos y poder sacar la obra adelante, ¿no? Abren una cuenta mancomunada, tanto la entidad con el representante legal tanto de la entidad como el representante legal tanto el contratista. Una cuenta mancomunada donde ahí va a ir las valorizaciones que faltan por cobrar, se va allí al momento de una intervención. ¿Y quién es el que tiene potestad sobre esa cuenta? Las dos partes, ¿no? Pero mayor parte tiene el interventor. Justamente interviene económicamente para dar más fluidez a las compras, más fluidez a los pagos y poder cumplir con el tiempo que se establece en el momento de la intervención. Discrepancias, controversias y arbitrajes, ¿no? 3.9%. Eso también es un problema muy común ahora en los proyectos, ¿no? Tanto en proyectos como entidades públicas como privadas, ¿no? Hay discrepancias tanto en la supervisión como el contratista. Entonces, ello acarrea que se genere una controversia, ¿no? Una controversia que tiene su tiempo. En el caso de una obra pública tiene su tiempo, demora al momento de que ambas partes ingresen sus documentos para sustentar su posición, demora entre 30 a 60 días para que la Junta o la JRD o el medio de solución que esté implantado en obra emita su decisión, ¿no? Es una decisión vinculante. Ahora, ¿qué pasaría si esta decisión no es muy bien recibida por una de las dos partes? Entonces se lleva a un arbitraje, ¿no? Pero este arbitraje es al final del proyecto, ¿no? Y este arbitraje ya tiene su tiempo, demora su tiempo, ¿no? 2, 3, 4 años, dependiendo de la complejidad que tenga, ¿no? Conflictos sociales, mayormente se da de repente en proyectos que están fuera de la ciudad de Lima, ¿no? Proyectos mineros, he participado en proyectos mineros donde han paralizado toda la producción por conflictos sociales, ¿no? Uno de ellos es Las Bambas, ¿no? Las Bambas ha tenido que parar sus operaciones en algún momento por conflictos sociales, tanto por los asentamientos o los caseríos que están alrededor, ¿no? O las mismas personas que están por ahí, en el área de influencia directa, ¿no? Eventos climáticos también, ¿no? 1.2%, en este caso, eventos climáticos en una obra puede acarrear a una suspensión de plazo, ¿no? Entonces ahí viene otro detalle también en los proyectos con entidades públicas, ¿no? Una suspensión de plazo, esto motiva a que haya un costo por mayores gastos generales variables, que se tiene que incluir en el acta de suspensión de plazo. Este acta de suspensión de plazo no es que haya ampliación de plazo, ¿no? El tiempo de ejecución se mantiene, tan solamente se suspende. Cosa diferente en una paralización, ¿no? En una paralización sí hay una extensión del plazo. Lo más importante acá, otro de los factores, es la deficiencia en el expediente técnico, ¿no? 0.6%, ¿no? Un expediente técnico de estar bordeando aproximadamente entre el 8 al 10% del costo total de inversión, ¿no? Pero en caso de una entidad pública está bordeando tan solo el 0.5 y eso, el 0.5 a 1% del costo. Entonces, por eso es que hay deficiencias, hay expedientes técnicos muy deficientes. Y eso acarrea que se generen adicionales de obra, pues, ¿no? Adicionales de obra, que por ende causan ampliaciones de plazo y que por ende causan mayores gastos generales variables. O sea, todo es una cadena, ¿no? Si este adicional de obra impacta en la ruta crítica del proyecto,
entonces va a generar una ampliación de plazo. Entonces, la ampliación de plazo por el 198, por el artículo 198, va a generar mayores gastos generales variables, ¿no? Y ahí ya hay una deficiencia, ya hay un costo, ya. Hay un costo en contra también de la entidad, por una mala realización del expediente técnico. ¿Ha pasado, está pasando en el proyecto en el que me encuentro? Sí está pasando. Ha pasado en 3 especialidades, en estructuras, ha pasado en mecánicas y ha pasado nuevamente en estructuras. En estructuras porque se diseñó un sistema de contención a base de calzaduras a una profundidad de 14 metros. Y allí estamos infringiendo lo que dice la E050, ¿no? ¿Qué nos dice la E050 con respecto a las calzaduras? ¿Cuál es su máxima profundidad de ejecución? ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien nos puede decir qué nos dice la E050 con respecto a las calzaduras? ¿Cuál es su profundidad máxima de construcción, no? 14 metros no va a ser, ¿no? Eso sí es erróneo. Y así ha sido diseñado. Y así lo han licitado. O sea, ahí hay una deficiencia ya, de por sí. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Nos puede decir ahí cuánto es eso? ¿Qué nos dice? Entonces eso hay que dejarlo allí para que lo puedan leer, ¿no? Pero esa calzadura fue un adicional deductivo, ¿no? Se quitó esa calzadura y se colocó un muro anclado. Obviamente tiene un mayor costo, sí, tiene un mayor costo que una calzadura, un muro anclado, ¿no? Entonces ahí hay que saber el proceso del muro anclado para poder realizar nuestro expediente de adicional de obra, ¿no? Nuestro expediente de prestación adicional de obra, ¿no? Que viene a través del muro anclado, tiene sus tensores, tiene su armadura, su encofrado, su acero y todo lo que tenga que ver, ¿no? Abandonos de obra, el 0.3%. Falta de permisos, licencias, autorizaciones, casi el 0.5%. Disponibilidad del terreno, ¿no? Puede ser un terreno, la entrega de terreno puede ser total o parcial. Eso lo va a indicar los TDR o las bases de licitación, ¿no? De repente hay un terreno que no está saneado, ¿no? Como ha sucedido en el proyecto, en esta línea 2 del metro, ¿no? Hay terrenos que no han estado saneados, no han estado y han tenido que expropiar, pero para expropiar es todo un proceso, ¿no? Entonces también eso retrasa un poco los proyectos, retrasan las obras. Interferencias en 0.3% y otros en 62.5%, ¿no? Causas no imprevistas, transferencias de gestión. Ese es un riesgo, ¿no? Esa transferencia de gestión es un riesgo que no se está involucrando en los expedientes técnicos, pero debería ya estar en la evaluación de riesgos, tanto cualitativa o cuantitativa, ¿no? Porque ha pasado ahora, ha pasado esto, claro, las calzaduras no deben ser mayores a 5 metros, pues, ¿no? Pero acá el proyectista estructural lo puso a 14 metros de profundidad, o sea, ya es erróneo ese proyecto, ya no se puede construir, ¿no? Entonces se tuvo que realizar un adicional y deductivo, pues. Entonces, ese es el problema, ¿no?
Igual también sucedió en esta deficiencia del expediente técnico con el ascensor, ¿no? El ascensor es la M070 y ahí sucedió otro problema. Las dimensiones del ascensor tenían una cierta carga de pasajeros y esta carga de pasajeros tenía un cierto quilaje, pero el expediente técnico indicaba otro tipo de quilaje, otro tipo de pasajeros que no cumplía con la normativa. Entonces, eso también se tiene que ver. Otra parte de la estructura también vio con la parte de arquitectura, pero al ser un centro médico, el proyecto en el cual estoy, al ser un centro médico, ya se ve otro tipo de normativa, ¿no? Que es la NTS, ¿no? La NTS 113, 112, 110, que justamente marca la normativa técnica de salud. O sea, si bien es cierto está el Reglamento Nacional de Edificaciones como tal, pero ya el proyecto, al ser un proyecto de salud, ya hay una normativa mucho más específica, una normativa con la cual te van a dar la categorización, ¿no?, de obra. Y esa normativa justamente es la NTS 113. Entonces hay que tener en cuenta también qué tipo de proyecto nos encontramos y cuáles son las normativas que van a converger o que van a estar dentro de ello para que pueda cumplir con los procesos subsiguientes, ¿no? Y este proyecto en el expediente no contemplaba estas consideraciones de la NTS 113. O sea, iba a ser un elefante blanco, ¿no? Se iba a construir, pero no iba a funcionar, porque no cumplía con la NTS. Entonces hay que tener en cuenta ello, ¿no? Eso es una deficiencia del expediente técnico. ¿Que nos ha costado? Sí, pues nos ha costado, porque hay que cambiar toda la parte de la arquitectura funcional de la obra para cumplir con esa NTS y poder pasar la categorización, ¿no?, al final del proyecto. Algo que está muy también enmarcado en los proyectos es las ampliaciones de plazo, ¿no? ¿Por qué son parte delicada estas ampliaciones de plazo, ¿no? Tanto en obras públicas como privadas, dependiendo también en el sector en el sector privado, cómo está realizado el contrato, ¿no? Si hay un reconocimiento de gastos generales o de repente es a un tema de suma alzada, ¿no? Entonces eso va a diferenciar mucho, ¿no? Ampliaciones de plazo en el sector público sí es delicado, ¿no? En el sentido de que vamos a, vamos a tener nosotros como residentes, vamos a solicitar una ampliación de plazo y como supervisores vamos a tener que aprobar o dar una opinión a esta ampliación de plazo. Y esto deviene en mayores gastos generales variables y también en, en tema de que ya no se le va a aplicar la penalidad, ¿no?, por mora. Entonces ahí hay un tema de agravio, se puede decir entre comillas un agravio al Estado, ¿no? Porque estamos pagando más y encima le estamos eximiendo de las penalidades que pudieran haber, ¿no? Entonces hay que tomarlo con pinzas esto de las ampliaciones de plazo. ¿Y cuáles son las causales para poder otorgar una ampliación de plazo, no? Básicamente son 3 causales, pues, ¿no? La primera causal es causas no atribuibles o atrasos no atribuibles al contratista, ¿no? Ese es uno. El segundo causal es por la ejecución de un adicional de obra, ¿no? También la ejecución de un adicional de obra implica una ampliación de plazo. Y la tercera es la ejecución por hoy mayores metrados en contratos a precios unitarios. Pero salió una cuarta causal que justamente hubo una conferencia sobre ello que lo dio Capeco, por una cuarta causal cuando son respuestas a consultas técnicas, ¿no? Por parte de las, o sea, respuestas que no se dieron oportunamente a consultas técnicas, ¿no?
Cuando el contratista emite una consulta técnica a la supervisión tiene dos caminos, ¿no? De responderlo y que se quede en la supervisión y se da la opción, la respuesta al contratista en los 4 días siguientes, o que la supervisión lo eleve a la entidad para que el proyectista emita una opinión. Entonces esa consulta se emite a la entidad dentro de los 4 días siguientes y la entidad tiene 15 días para poder responder. Entonces, ¿qué pasaría si no responde después de esos 15 días, no? Entonces ahí viene justamente esta cuarta causal que lo estaban un poco analizando los conferencistas, que al no responder una consulta y que impacte en la ruta crítica del proyecto, es motivo para solicitar una ampliación de plazo por el tiempo que no se responda, ¿no? Una consulta puede pasar ahí respondiendo, de repente el proyectista no se le da la gana de responder y está ahí 1 mes, 2 meses, guardado, ya responde en el tercer mes, entonces ahí el contratista tiene que solicitar su ampliación de plazo, ¿no? Para esta consulta no respondida oportunamente. Entonces es todo un tema también que se tiene que analizar con pinzas, esto de las ampliaciones de plazo. Bueno, acá otro tema de las ampliaciones de plazo que genera perjuicio, ¿no? A la entidad porque hay que desembolsar mayor monto, el proyecto ya se incrementa en costos y esto genera una inaplicación, ¿no? Una inaplicación de penalidades ante la demora y también un perjuicio económico porque se le paga al contratista un monto por estos temas de ampliaciones de plazo, que no son montos pequeños, ¿no? Estos mayores gastos generales variables son los gastos generales variables, obviamente, porque hay fijo y variable. ¿Cuál es la diferencia entre fijo y variable? Gastos generales fijos y gastos generales variables. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien? ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? ¿No? Porque mm, ustedes que están llevando, están viendo muchos contratos de obra, muchos presupuestos, y ahí se puede ver, ¿no? En el disgregado de gastos generales se ve estas dos opciones o se ve estos dos ítems, ¿no? Gastos generales variables, gastos generales fijos. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos dos? ¿Alguien? ¿Alguien, por favor? La variación con el tiempo, ¿no? El variable depende del tiempo de ejecución de obra, ¿no? En cambio, el fijo no depende del tiempo, ¿no? El fijo, por ejemplo, ¿como cuáles? ¿Qué puede ser un gasto variable fijo? De repente lo que gastas para tu licitación, ¿no? El costo que gastas para tu licitación, ¿no? Ese es un fijo, no va a depender del tiempo, sino es un costo fijo. Y los variables, el tema del personal, el pago a la gente administrativa, a la gente a los staff, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia entre variables y fijos, ¿no? Dependiendo mucho del tiempo. Entonces, para una ampliación de plazo, en este caso se toma solamente el gasto variable fijo. Disculpen, el variable, ¿no? El variable entre el número de días que tienes proyectado de tu obra y ahí sale un gasto ahí sale un monto diario, ¿no? Ese monto diario por la aplicación o por los días que te van a ampliar o te han aprobado la ampliación. Ahora este monto está afecto al
este monto está afecto a los índices unificados, ¿no? Porque cada proyecto tiene una fecha de elaboración del presupuesto, ¿no? Y tu ampliación de plazo está dada en otro tiempo. Entonces ahí hay que deflectar al monto, ¿no? Al costo, ¿no? ¿Y qué índices unificados utilizas? El índice unificado base, ¿no? De tu presupuesto base, 1. El índice unificado del mes que estás pidiendo y el índice unificado del inicio de la causal. El inicio de la causal de la ampliación de plazo. Entonces, todo ello va a involucrar en el monto que vas a solicitar al momento de valorizar tus ampliaciones de plazo, ¿no? Tus mayores gastos generales variables. Contraloría plantea regulación de obras por administración directa, ¿no? Administración directa es porque lo realiza la misma entidad con sus propios recursos, ¿no? También hay una normativa para la administración directa. No es tanto como la por contrata, ¿ya? No es tanto por contrata, que tiene un poco más establecido el reglamento, ¿no? En este caso, para administración directa ya no aplicaría el reglamento de contrataciones, ¿no? Porque ellos tienen su propia resolución de Contraloría. Y si no me equivoco, es la 195/88 CG, ¿no? Es la que rige justamente las obras por administración directa. A ver, ¿qué nos dice acá? Del 2018 al 2021, el 27% de las inversiones ejecutadas por administración directa cuentan con más de 3 años de ejecución, tiempo mayor al periodo previsto en el expediente técnico. ¿Cuál es la diferencia entre administración directa y la de contrata? ¿Cuál es menor para empezar? ¿Cuál creen que es la menor, el que tiene menor presupuesto? O también las directivas propias por las entidades para obras por administración directa. Es correcto, ¿no? Cada entidad también tiene sus propias directivas, ¿no? Como nos indica ahí Jover. Entre la administración directa y las obras por contrata, ¿cuál es la que tiene menor inversión? Sería la administración directa, ¿no? El AD, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay utilidades ahí. No hay utilidad de un contratista, no hay una utilidad por el proyecto, ¿no? Entonces, alertan deficiencias en aprobación de un adicional de obra del proyecto Puyán-Otumbes, ¿no? Esta deficiencia del adicional de obra, ¿no? También hay que ver los metrados ejecutados, realmente ejecutados, ¿no? Tanto para un proyecto de suma alzada o también para un proyecto a precios unitarios. Siempre se tiene que trabajar con los metrados realmente ejecutados. Para aprobar un adicional de obra es todo un proceso, ¿no? Que demanda su tiempo con respecto al reglamento, ¿no? Empieza desde la necesidad, desde la ratificación, el expediente del contratista, el informe de conformidad del supervisor y finalmente el acto resolutivo que va a ser emitido por la entidad. Entonces tiene un proceso, ¿no? Si es un proceso eficiente, demora aproximadamente 35 a 40 días. Es un proceso eficiente, ¿ya? Es un proceso en el cual hay errores, ¿ya? Errores, y justamente esos errores son las deficiencias en la aprobación del adicional de obra. ¿Quién aprueba un adicional de obra? El supervisor, a través de su conformidad, emite y aprueba un adicional de obra. ¿Quién es el que ratifica ello? La entidad, ¿no? Y es el que paga, ¿no? La entidad es el que paga esos adicionales de obra. Entonces, si son los adicionales tienen menores al 15% en incidencia, esto ya no pasa por Contraloría, ¿no? Ya solo queda en la entidad. Pero si tienen un porcentaje mayor al 15%, esto ya pasa a una revisión por Contraloría. El proyecto en el cual me encuentro actualmente está en un 0.58% en adicionales de obra. Entonces, estamos muy por debajo de lo que indica
o para que pase a Contraloría, ¿no? Para que pase su revisión a Contraloría. Y hay que tener también mucho cuidado al momento de poder aprobar un adicional de obra, al momento de emitir una conformidad del adicional de obra, ¿no? Como nos dice aquí, ¿no? ¿Qué es lo que ha considerado este expediente de adicional, ¿no? Considera para el cálculo del presupuesto efectivo la resta del costo de partidas como desbrose, limpieza. Sin embargo, se le toca estas partidas ya han sido valorizadas, ¿no? Y pagadas al contratista por la entidad en diciembre del 2020. Entonces, el riesgo de que no se sustente y cuantifique la necesidad de la ejecución de obra, el uso eficiente de los recursos públicos, ¿no? En una obra pública hay que darle ese uso eficiente, ¿no? Al dinero público, al dinero del Estado. Entonces, eso es parte de las deficiencias que se puede tener en una contratación o en una ejecución contractual pública. Los adicionales de obra y las ampliaciones de plazo son los dos ítems bien delicados que se tiene que ver. Y en el reglamento son los ítems que tienen mayores numerales. Tienen mayores numerales, casi entre 10 y 11 numerales en el artículo para poder aprobar estos adicionales, estas ampliaciones de plazo. ¿Ya? Bueno, el Reglamento Nacional de Edificaciones creo que todos los conocemos, ¿no? Es parte de nuestro día a día, es parte de nuestros proyectos que son las normativas que nos rigen tanto para la construcción, el diseño, ¿no? De nuestros proyectos. Hay que tener en cuenta mucho poder tener conocimiento de este reglamento, ¿no? Tanto en los ítems más importantes, ¿no? Dependiendo de nuestro proyecto. Por ejemplo, un proyecto de edificación, la G050, la E060, la E050. Hay que ver también qué tipo de edificación es la que estamos realizando para que pueda justamente acondicionarse a la normativa. En este caso, el proyecto en el cual me encuentro es un proyecto de salud, ¿no? Es un proyecto de salud. Y este proyecto de salud, aparte de la normativa de la A050, está la NTS, ¿no? La NTS 113, la NTS 110, ¿no? Entonces, podemos poner la NTS 113, la 110 y la 112, ¿no? Es lo que marca estos proyectos de salud en temas de categorización, ¿no? Que lo da la DIRIS, pues, ¿no? Categorización que lo da la DIRIS, ¿no? Para que pueda ser utilizable. Estructuras, ¿no? Los diseños sismorresistentes, el suelo y cimentaciones, el concreto armado, albañilería, estructuras metálicas. En el proyecto en el cual estamos también está por ejemplo, hubo un tema acá con el AM070, ¿no? Con el transporte mecánico, ¿no? Donde el especialista de la supervisión, básicamente, del equipo de nosotros, indicó que este ascensor tiene que ser, o tiene que tener muchas características que van acorde a la normativa española, ¿ya? A la normativa española, que es la EN 81, ¿ya? La EN 81. Entonces, ahí indicaba que tenía que hacerse pruebas en fábrica y todo ello, ¿no? Cosa que no era tan cierto, ¿no? Cosa que, si bien es cierto la normativa, la M070, transporte mecánico vertical, nos indica algo, ¿no? Con respecto a la normativa española, pero no es tan restrictivo en ello. Y por eso hubo también un tema de la compra del ascensor, ¿no? Porque hubo una discrepancia ahí entre las partes.
Entonces, eso también acarreó a que el ascensor no llegue en el tiempo estipulado y por ende hubo una ampliación de plazo, ¿no? Por ende, una ampliación de plazo que se extendió hasta noviembre de este año, ¿no? Un ascensor más o menos está demorando entre 6 y 7 meses para poder llegar a ya ser instalado, la importación, el desaduanaje y todo ello. Casi 6 meses, así bien, bien optimizado para poder instalarlo. Entonces, esa deficiencia del expediente técnico y esta, se puede decir, falta de experiencia del profesional especialista, llevó a que este ascensor nos demande una ampliación de plazo. ¿Y cuál era la normativa? La N811, ¿no? La normativa española. La normativa española. Entonces, un poco también hay que conocer este Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? No a un detalle bien exacto, pero sí por lo menos tener conocimiento de los artículos más relevantes, ¿no? Otro de los artículos, por ejemplo, es en la E060, ¿no? El de concreto armado, ¿no? Nosotros como supervisión sabemos que a un mixer no se le puede de repente vertir agua, ¿no? Vertir agua dentro al concreto que está dentro del mixer, ¿no? Si el slam no ha salido correcto, ha salido muy por debajo, de repente está en 8, en, disculpen, en 4, en 3, en 2, no lo sé, no se le echa no se le echa agua para que pueda ser más trabajable, ¿no? Ahí que le echan al momento de que viene un mixer y tenemos ese slam, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿No? Tenemos un slam de, no sé, pues de 3 pulgadas, pero nosotros hemos pedido de 4 a 6 pulgadas. Pasó que el contratista le echó agua. Nosotros como supervisión indicamos que eso no es correcto porque no nos pidió la autorización correspondiente conforme a lo que dice el AE060 y ese mixer fue retirado de proyecto. Pero la pregunta es cómo haríamos más trabajable a este concreto, ¿no? Para no perder el mixer tampoco. ¿Qué es lo que sugieren? Un aditivo, ¿no? ¿Pero qué aditivo? Un plastificante, ¿no? Eso lo tienen los mismos operadores de mixer, tienen ese aditivo en su camión para que en algún momento, de repente, el concreto no tenga el slam correspondiente, se le pueda vertir, ¿no? Dentro del mixer un poco, ¿no? Un poco de este aditivo super plastificante, ¿no? Que creo que es el T200, el T100, ¿no? ¿Ya? Un cuarto de galón por el mixer que está en obra, ¿no? Entonces esto ya lo vuelve más trabajable, aumenta su slam, ¿no? Pero no vertirle agua, pues, ¿no? Eso no es correcto porque estamos alterando ahí el diseño del proyecto, ¿no? Entonces eso es lo que justamente pasó ahí, contraviniendo a lo que dice la normativa o el reglamento de concreto armado. Entonces, también en suelos y cimentaciones, ¿no? Lo que les comenté sobre las calzaduras, ¿no? También, ¿no? Que es la E050 de suelos y cimentaciones, ¿no? 5 metros a lo mucho para poder trabajar calzaduras, ¿no? Pero el diseñador lo puso a 14 metros. Entonces es totalmente ilógico, pues, ¿no? Otro también es otro que ha pasado en el diseño sismorresistente también, ¿no?
la E030. El edificio como tal, su punto o su centro de gravedad, se puede decir, o su centro de torsión, que eso ya lo conocen mucho más los estructurales, pero nosotros como residentes o supervisores, por lo menos tenemos que tener una idea general de ello. Indicó que su centro de torsión no va acorde con su centro de masa, entonces teniendo un problema en la torsión del edificio en caso ocurra un sismo, ¿no? Hubo mucha torsión en la parte posterior del edificio porque está a base de placas, hasta la placa del ascensor, la placa de la escalera de emergencia. Entonces eso hace que su torsión no cumpla con la normativa vigente, ¿no? Por lo que se tuvo que disminuir la rigidez, ¿no? La rigidez en ciertas áreas, pasando de placas de concreto armado a albañilería confinada, ¿no? Con el fin de reducir esa torsión. Esa torsión que detectó el especialista tanto de la contratista como de la supervisión no fue previsto en el expediente técnico, ¿no? No fue previsto. Entonces hay otra deficiencia ahí. Tampoco fue previsto para el muro cortina, ¿no? Eso ya va también con el diseño, si no me equivoco, de cargas. También la E020 cargas. No se hizo un diseño con las combinaciones de cargas para el muro cortina, ¿no? En la parte del exterior de la edificación hay un muro cortina, ¿ya? Hay un muro cortina. Por ejemplo, acá les voy a mostrar. En esta parte hay un muro cortina. Hay un muro cortina. Y también en la parte frontal, en la parte de la izquierda y la derecha hay un muro cortina. Entonces, ese muro cortina no ha sido previsto no ha sido previsto por el estructural proyectista con las cargas de viento. No ha sido previsto las cargas de viento. Entonces, claro, acá nos dice uno de sus compañeros, la norma indica que cuando la deriva es menor al 50% de lo permisible, se considera la edificación sin torsión, ¿no? Claro, esas cosas más detalladas lo expuso el estructural, ¿no? Pero nosotros como residentes, o como supervisores, o como gestores del proyecto, tenemos que conocer eso a un ámbito general, ¿no? Para poder también ver qué implicancia tiene eso en nuestro contrato, ¿no? Esos diseños ya más específicos, eso es tema de un diplomado de repente estructural, ¿no? Pero acá lo que se comenta es que esas deficiencias que han sido detectadas y han sido expuestas en las reuniones de obra han generado un costo adicional al proyecto. Entonces, este diseño sismo resistente por el tema del muro cortina ha generado que el costo del proyecto se incremente. ¿En cuánto? En $500,000 más. Esta deficiencia en la torsión de la edificación ha generado que se incremente el proyecto en $150,000 más, generando justamente un perjuicio a la entidad porque vamos a desembolsar más dinero o la entidad va a desembolsar más dinero por un expediente mal hecho, ¿no? Por un expediente que no cumple con el Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces, eso hay que tener en cuenta al momento de poder revisar este expediente técnico, ¿no? Para ello hay una parte de la normativa donde ni bien ni bien empieza el plazo de ejecución de obra en el día 1, el contratista tiene que emitir un informe de compatibilidad, ¿ya? Un informe de compatibilidad a la supervisión. ¿Ya? El residente, con todos sus especialistas, revisan el expediente técnico a detalle, ¿ya? A detalle, para poder, ¿ya? Para poder emitir su informe de compatibilidad, donde dan a entender
las deficiencias del expediente técnico, las omisiones, tanto parciales o totales, los posibles riesgos que puede involucrar y que no están previstos en el contrato, ¿ya? Estos riesgos pueden ser cualitativos o cuantitativos, ¿no? Cualitativos, en qué nivel están, ¿no? Si es alto, medio, bajo, el riesgo, y cuantitativo es cuánto va a demandar en costo, ¿no? O de repente cuánto impacta en costo y cuánto impacta en tiempo, ¿ya? Y los posibles adicionales que puedan haber, ¿no? Los posibles adicionales que puedan haber. Este informe de compatibilidad es enviado a la supervisión, ¿ya? Es enviado a la supervisión y la supervisión también emite un informe de compatibilidad de del expediente técnico, ¿no? Algo que quiera complementar a lo que dice el contratista, también el supervisor en su informe añade esas cosas, ¿no? Algo que no lo ve el contratista. Por ejemplo, nuestro proyecto actual es la casuística, ¿no? Que estamos viendo, y también me gustaría que de repente en las futuras sesiones tengamos o expongamos alguna casuística que esté pasando en su proyecto, porque eso justamente va a enriquecer lo que estamos conversando, ¿no? En la casuística, el contratista no vio que el proyecto no, no va a tener energía eléctrica, porque el expediente técnico no tiene el expediente técnico de obra no tiene el expediente de factibilidad de servicios para luz y agua. La supervisión lo detectó en su informe de compatibilidad y lo emitió a la entidad, ¿no? Lo emitió a la entidad. Esta deficiencia del expediente actualmente no ha sido resuelta. Han pasado ya 11 meses de iniciado el proyecto y hasta ahora no ha sido resuelto. Se ha vuelto un problema crítico para la obra, porque se va a construir todo, pero no va a haber energía eléctrica, cómo probar los equipos, no va a haber energía eléctrica, cómo realizar las mediciones, las pruebas de operatividad, ni nada de ello. ¿Y cuánto demanda hacer un expediente de esto? Aproximadamente entre 6 y 7 meses. Y la implementación o la construcción misma unos 3, 4 meses más. O sea, casi como aproximadamente un año para poder tener energía eléctrica, ¿no? Entonces, eso ha sido ya, esto que se ha anticipado ya es un riesgo que está asumiendo la entidad, ¿no? Por la no respuesta oportuna al momento que se le fue indicando todo el proceso. Entonces, en conclusión, tener un conocimiento general de las normativas, ¿ya? De la normativa vigente, para poder realizar un mejor control del proyecto, para poder tener un mejor control del contrato y para poder alertar los posibles adicionales deductivos, ¿no? Obviamente soportándose con los especialistas. Documentos del contrato de obra. Mayormente está el expediente técnico de obra, ¿no? Dependiendo de la modalidad o el sistema de contratación, ahí se va a ver cuál es el orden de prelación de los documentos, si es un contrato a suma alzada, si es un contrato a precios unitarios o si es un contrato mixto, ¿no? Mixto normalmente son para la supervisión, porque son a tarifas diarias a suma alzada cuando es la liquidación. Un contrato a precios unitarios, ¿no? Y un contrato a suma alzada, ¿no? Este contrato es a suma alzada. Tenemos un expediente técnico, el cual tiene varios ítems, ¿no? Memoria descriptiva, especificaciones, presupuestos, especialidades, cronograma y otros más. El otro documento es el contrato de obra propiamente dicho, tanto el contrato de la supervisión con la entidad, el contrato del contratista, valga la redundancia, con la entidad también.
que lo tiene que manejar el supervisor, ¿no? Y el residente, porque en ese contrato de obra están indicados los riesgos. Hay un acápite o hay un artículo, hay una cláusula donde se indica riesgos. Y ahí se indica quién o qué actor tiene o está designado un riesgo. ¿Ya? A ver, vamos a ver, acá está. ¿Dónde está? ¿Ya? ¿Qué actor está designado un riesgo? Hay diversos riesgos de acuerdo también a lo que nos indica el expediente técnico, ¿ya? Y los riesgos que obviamente se van a tomar en cuenta al momento de hacer el informe de compatibilidad, ¿no? Riesgos como paralizaciones, riesgos como mala calidad de los materiales, riesgos como de repente algunos efectos climáticos, incumplimiento del cronograma de obra, deficiencia, ¿no? De los equipos de protección personal o cambio en la normativa. O sea, todos esos tipos de riesgo es lo que se va a incluir en el contrato de obra. Y también están incluidos en el expediente técnico, ¿no? Actualmente los expedientes ya tienen una gestión de riesgos. En sus documentos hay una gestión de riesgos, donde está cada riesgo estipulado de forma cualitativa y también en expedientes más elaborados está también de forma cuantitativa. Lo otro es la oferta económica, el presupuesto ofertado, ¿no? Tanto por el contratista, tanto por la supervisión, ¿no? Es parte de los contratos de obra, ¿no? El presupuesto ofertado, ahora ya no se trabaja mucho con el valor referencial, ¿no? Sino ya con el presupuesto ofertado. Lo que anteriormente era un valor referencial de 0.9 y tantos, varios decimales, ya ahora el contratista presenta un presupuesto oferta. Entonces ya un poco dejándole dado ese valor referencial en temas de las valorizaciones. Las bases estándar de licitación, las bases integradas, ¿no? Tanto del contratista, tanto de la supervisión, ¿no? Que nos da las reglas de juego del proyecto, ¿no? Ahí está cómo se ha licitado, cuáles son los documentos que se van a utilizar, los adelantos que se van a solicitar, ya con respecto a las bases estándares de licitación. Las consultas al proceso, ¿no? Las consultas al proceso que también son parte del contrato de obra. Hay algunas, tanto en el proceso de licitación, ¿no? Ahí están las consultas. Los TDR, los términos de referencia, y los RTM, los requisitos técnicos mínimos, ¿no? Donde nos dan los aspectos técnicos mínimos del proyecto en temas de valorizaciones, en temas de informes, en temas de ampliaciones y todo ello, ¿no? ¿Cómo es un proceso de contratación? ¿No? Planificación y actuaciones preparatorias, plan anual de contrataciones, requerimiento, el estudio de mercado, la determinación del valor referencial, la certificación o provisión presupuestal. Nosotros vamos a entrar netamente a la ejecución contractual, ¿no? No vamos a ver las etapas preparatorias ni la fase selectiva que son parte del proceso de licitación. Nosotros vamos a entrar netamente a la ejecución contractual. Allí vamos a entrar. ¿Y cómo empieza o cuál es el inicio de todo proyecto? Conforme a lo que nos indica el reglamento. Para dar inicio al plazo de ejecución de obra se tiene que cumplir 5 requisitos, ¿no? 5 requisitos para poder dar el inicio al plazo de ejecución de obra, ¿no? En cualquier orden, ¿ya? En cualquier orden, esos son los 5 requisitos en cualquier orden, ¿no? El 1 es la entrega del expediente técnico, ¿no? Al contratista, la entrega del expediente técnico. Ese es el primer requisito, ¿no? Llegar el expediente técnico a través de una carta, un documento, un acta, ¿ya?
El 2 es la entrega de terreno, que como les comenté puede ser parcial o total. ¿Ya? ¿Dónde se va a definir ello? Eso se va a definir en las bases de licitación, en las bases integradas. Allí se va a definir eso. ¿Ya? Ahí se va a definir. 3, que se dé a conocer quién es el supervisor de obra. ¿Ya? Entonces, se da a conocer al contratista quién es el supervisor de obra. 4, que se le pague el adelanto directo, ¿ya? Que normalmente es el 10% del valor del proyecto, ¿no? El valor de obra, del presupuesto ofertado, el 10%. Y 5, que se le entregue el cronograma de entrega de materiales, ¿no? Al contratista, ¿no? Eso va a depender mucho de si es un saldo de obra, si es un proyecto nuevo, ¿no? Ese cronograma hace referencia a que si hay algunos materiales que tenga la entidad para ser utilizados en un proyecto, entonces le va a hacer saber al contratista en qué momento le va a dar justamente estos materiales para su construcción o su instalación, ¿no? En obra. ¿Ya? Entonces, esos 5 requisitos se tienen que cumplir de en cualquier orden. ¿Ya? La entidad tiene 15 días después de firmado el contrato de obra para poder hacer cumplir esos 5 requisitos. ¿Ya? ¿Qué pasaría si después de esos 15 días la entidad no ha cumplido uno de ellos, ¿no? O sea, le falta de repente 2 o 1 por cumplir, ¿no? Ahí el que marca las pautas o el que marca el tiempo es el adelanto directo, ¿no? Porque para el adelanto directo hay un proceso, ¿no? Obviamente, el proceso es que el contratista emita su factura con su sustento de adelanto directo dentro de los 8 días después de haber firmado el contrato, y de ahí tiene 7 días la entidad para que le pueda abonar. Entonces ahí están los 15 días, ¿no? Entonces el que marca la pauta es el adelanto directo. Ahí están los 15 días, ¿no? Pero ¿qué pasaría si no sucede ello dentro de esos 15 días? No. En el reglamento indica que se le puede dar otros 15 días adicionales, ¿no? 15 días más, ¿ya? Para que pueda cumplir con algún documento que faltase, uno de los requisitos que faltase. Mayormente es por el tema del adelanto directo, porque es un proceso, ¿no? La aprobación, el tema de las firmas, de ponerlo en el sistema, de desembolsar el dinero y todo ello, ¿no? Entonces tiene 15 días más, y después de esos 15 días más, si no se logra concretar el último requisito, puede haber una resolución de contrato por parte del contratista, ¿no? Puede haber un tema de resolución de contrato, ¿no? Pero mayormente ya ahí se ponen de acuerdo entre la entidad y el contratista de cuándo va a ser el inicio del plazo de ejecución de obra, ¿no? Va a haber ahí ya una conciliación para poder poner o estipular una fecha en la cual la entidad se compromete a cumplir el último requisito. Entonces, cuando se cumpla el último requisito, al día siguiente inicia el plazo de ejecución de obra, ¿ya? Al día siguiente inicia el plazo de ejecución de obra. Estamos hablando del proceso que rige a una ejecución contractual de obra pública, ¿no? Entonces, ni bien cumplan uno de esos requisitos, el último de esos 5 requisitos, al día siguiente empieza el plazo de ejecución de obra. No la obra como tal, sino el plazo de ejecución de obra, ¿ya? Por ejemplo, no sé, el día de hoy es 25, ¿no? El 27 la entidad me depositó el adelanto directo, entonces al día siguiente, 28 de julio, empieza es el inicio de mi plazo de ejecución de obra, el día 28 de julio. Pero algunos dirán, es feriado, ¿no? Es feriado. Pero la normativa es clara, no hace una diferencia entre si es feriado, no es feriado, si es sábado, es domingo.
No, sino que al día siguiente inicia el plazo de ejecución de obra. O sea, ya está corriendo tus días del cronograma, mas no ha iniciado la obra aún. La obra todavía puede iniciar de acá a una semana, en 5 días, dependiendo de la logística que tenga el contratista, ¿no? Sí se entendió esa parte, ¿verdad? Entre el inicio del plazo de ejecución de obra y el inicio de la obra misma. Entonces, esto es parte de la ejecución. Entonces, ya estamos ejecutando el proyecto. Ya ahorita estamos en la ejecución contractual, ya. Ya hemos iniciado nuestro proyecto, ¿ya? Ya inició el plazo de ejecución de obra. Entonces, ya me depositaron el adelanto. Entonces, yo tengo que solicitar mi adelanto de materiales, ¿no? Entonces, tengo mi cronograma valorizado de obra, tengo mi cronograma de adquisición de materiales y equipos, tengo mi cronograma GAN. Entonces, yo empiezo a gestionar empiezo a solicitar mi adelanto de materiales, ¿ya? A solicitar mi adelanto de materiales. Para ello, hay unos cálculos que hay que realizar, ¿ya? Entonces, ya estamos en la ejecución, ¿no? Ejecución contractual de una obra pública, ¿no? Tenemos el plazo de ejecución de obra, ¿ya? La vigencia del contrato que va desde el perfeccionamiento del contrato hasta el pago, ¿no? Desde la fecha que se cumplen las condiciones establecidas en el reglamento, ¿no? 15 días desde el día siguiente de suscrito el contrato, ¿no? Como les comenté, ¿no? Esto puede ser 15 días o también se puede ampliar a 30 días. O también se puede indicar con el contratista cuál va a ser la fecha estipulada para poder iniciar el plazo de ejecución. Iniciar el plazo de ejecución de obra. Entonces, hay un plazo de ejecución contractual, hay una etapa de recepción, que es todo un proceso que nos indica el reglamento, que va desde que el residente escribe en el cuaderno de obra, después el supervisor emite algunas observaciones de tener en cuenta si es que no se ha cumplido, o emite su conformidad con esta recepción, ¿no? Y ello pasa a la entidad donde envía una comitiva para la recepción, ¿no? De haber observaciones, se emite un acta de observaciones o un punch list, que le dicen algunos en el sector privado, le dicen punch list, ¿no? Un acta de observaciones que tiene que ser levantado entre 30 a 45 días por el contratista, ¿no? Y de ahí recién ya se tiene el acta de recepción de obra y pasa posteriormente a la liquidación, ¿no? La liquidación también es todo un proceso. La liquidación lo realiza tanto el contratista, lo realiza tanto la supervisión, también lo realiza la entidad, ¿no? Y se tiene que conciliar, se tiene que buscar que concuerden los cálculos en ambos actores, ¿no? Y finalmente el pago de la liquidación, que puede ser un pago a favor del contratista, un pago a favor de la entidad, ¿no? Es lo que se va a ver al final. Entonces, esa es la parte de la ejecución contractual de una obra pública, ¿no? Empezando por las condiciones establecidas, que son 5, ¿no? Son 5 condiciones dentro de los 15 días. De ahí viene el plazo de ejecución contractual propiamente dicho. En este caso, al proyecto en el cual estoy laborando, ha sido de 301 días, o sea, casi 10 meses. Ya estamos por el mes 16. Por el mes 14, disculpen, por el mes 14. Justamente por estas deficiencias del expediente técnico, este plazo contractual se ha venido extendiendo, ¿no? Y por ende los costes también se han venido incrementando. La recepción y la liquidación finalmente del, del proyecto, ¿no? Esta es la vigencia total del contrato. Acá en este plazo de ejecución de obra se tienen las garantías, ¿no? Se tiene 3 garantías acá.
o 3 cartas fianzas metidas allí. La carta fianza de fiel cumplimiento, que es el 10% del contrato. La carta fianza del adelanto directo, que tiene 10% también del contrato. Y la carta de adelanto de materiales, que también es el 10% del contrato. Ya. En el reglamento, en la parte de adelantos, se indica adelantos directos 10% y adelanto de materiales puede llegar hasta el 20%. ¿Ya? Hasta el 20%. Pero en la base de licitaciones, ¿ya? En la base de licitaciones indicó solamente 10%. Entonces, al momento de poder realizar el cálculo o al momento de poder solicitar ese adelanto de materiales, la supervisión revisa justamente esos documentos, ¿no? Y tan solo le deriva o tan solo se le otorga al contratista el 10% por el tema de bases de licitación, ¿no? Y por un principio de equidad o unanimidad, ¿no? Que también eso está regido en el Código Civil. Ya, esto es la parte de la ejecución contractual de una obra pública, ¿no? Que es similar a una obra privada, ¿no? Sino que en el plazo de ejecución contractual, en la obra privada es mucho más versátil, ¿no? Tiene documentos mucho más de gestión, documentos de gestión mucho más rápidos, ¿no? Por ejemplo, un IC, ¿no? Un instructivo de campo, que es casi similar a una modificación, ¿no? Un instructivo de campo que le presentas al supervisor, este te firma y puedes ejecutar de forma rápida, ¿no? A un cambio que se puede haber en ese mismo, en obra, en campo, ¿no? En cambio, eso no se puede hacer en una obra pública, ¿no? Tiene que pasar por un proceso de consulta, responder la entidad, responder el supervisor si no lo envía a la entidad y así, ¿no? Todo ese proceso. En cambio, en la obra pública es mucho más rápido, ¿no? Otro proceso es el tema para solicitar el, para solicitar los adicionales, ¿no? En una obra, en una entidad privada hay un formato, ¿no? Hay un formato para solicitar justamente, creo que es el NRC, una cosa así, ¿no? No recuerdo bien el término, pero hay un documento en el cual tienes un trabajo que impacta en tu precio, impacta en tu costo, impacta en tu cronograma, y con eso le presentas al cliente y ello hace el papel de un adicional y una ampliación juntos, ¿no? Pero es mucho más rápido, mucho más versátil y las decisiones se toman en el transcurso del proyecto, ¿no? Entonces, eso también es parte de una obra privada, ¿no? El punch list, que en ambos lados es el punch list, ¿no? Tanto acá en la recepción, ¿no? Hay una lista de observaciones o punch list, que es lo mismo que en una obra privada, ¿no? La liquidación de obra también, donde se presentan todos los dosieres de calidad, todos los planos que tengan que presentarse, ¿no? Dependiendo del cliente, ¿no? He tenido clientes mineros en el cual te piden todos unos dosieres, como les comento, ¿no? Dosieres administrativos, dosieres de seguridad, dosier de calidad, los planos ASBIL y tu liquidación de obra, ¿no? Tu valorización y finalmente tu EDP, ¿no? Tu estado de pago. Todo ese conglomerado ya no lo envían tampoco de forma, algunos se envían de forma de repente física, pero hay ya softwares que ya también las entidades privadas lo están utilizando para poder aminorar estos temas de impresiones, ¿no? El Aconex, por ejemplo, ¿no? ¿Alguien ha trabajado con el Aconex? Para el tema de document control, justamente para el tema de liquidación, ¿no? Para añadir todos los... Y también no para solamente el tema de liquidación, sino en el plazo de ejecución contractual, el intercambio de información entre el cliente, el contratista, la supervisión, a través de este sistema de Aconex. No sé si alguien ha trabajado con el Aconex.
Ah, perfecto. Miren, Noé sí ha trabajado con el Acronis, ¿no? Es un software bien versátil, como les comento, para poder hacer el intercambio de información, ¿no? Los regímenes normativos para la contratación de obras públicas, ¿no? La contratación pública tiene varios regímenes. Ah, para un colegio en comas, perfecto, Noé. Perfecto, perfecto. ¿Quién era tu cliente en ese caso? Lo que, el que desarrollaba el proyecto era el consorcio EB. Actualmente Ya. sigue desarrollando colegios en la etapa 01, lo que son todo lo que es el norte de Lima, para para los proyectos del desarrollo de contratación pública de lo que es colegios de gobierno a gobierno. Al G2G. Sí, ¿Y ahí con qué gobierno están? con si no me equivoco, es Finlandia. Ah, con Finlandia. Ah, perfecto, mira. Bacán, bacán, bacán. Gracias, gracias por tu participación, Noé. Sí, no, entonces eso justamente lo que nos indica no es un régimen, un régimen para la contratación pública, ¿no? No solamente está la administración directa, está también el tema de contrataciones del Estado y hay otros regímenes normativos ya, que son las obras por impuesto, las asociaciones público-privadas, la reconstrucción con cambios y ahora lo que último son los G2G, ¿no? El gobierno a gobierno, ¿no? Que ya se has podido implementar acá en Perú, ¿no? Hay gobiernos como Francia, Gran Bretaña, ahora que nos comenta también Finlandia. Entonces, ya son proyectos que se están manejando ya con gobiernos externos y la contratación y todo lo que tenga que ver ya lo hace el mismo este gobierno al cual se está haciendo este nexo, ¿no? Por ejemplo, en lo que ha sucedido en los Juegos Panamericanos, ¿no? Reconstrucción con cambio se ve en el norte del país, ¿no? Todos los temas de ahí de las quebradas que están haciendo los trabajos de las defensas ribereñas y todo ello, ¿no? También los colegios, las obras por impuesto, básicamente eso yo tengo conocimiento que son partes de las unidades mineras, ¿no? Por ejemplo, Antamina está haciendo una obra por impuesto para un hospital en Guarmey, ¿no? Si no me equivoco, casi 118 millones aproximadamente. Entonces, cada régimen normativo tiene su propia normatividad, valga la redundancia, ¿no? Entonces, no puedo aplicar yo la ley de contrataciones de repente a una obra por impuesto, o no puedo aplicar el reglamento para una administración directa, o para a un gobierno a gobierno, ¿no? Cada uno tiene su propia normativa vigente. Entonces, eso se puede leer, lo podemos encontrar en internet, ¿no? Cada normativa, y ya podemos entrar un poco más a detalle en cada uno, ¿no? ¿Dónde lo especifica eso también? Está especificado en el último informe que dio la Contraloría, ¿ya? En el último informe de Contraloría está qué normativa está por cada uno, ¿ya? Y cuál es su característica principal para poder acogerse a este tipo de régimen de construcción o régimen de contratación, ¿no? Lo que nosotros vamos a ver es básicamente el régimen de contrataciones del Estado, ¿no? Que está regido con el reglamento y la ley. Ya, está regido por eso. También vamos a ver algunos temas de administración directa. Sí, vamos a ver que casi no es tan diferente porque esta administración directa tiene un documento, una resolución de Contraloría ya del año 88, no ha cambiado hasta el día de hoy, sigue siendo la misma. Tiene creo que unas 15 cláusulas, más nada. Entonces es un poco más
es un poco más, más escueto, más pequeño para poder leerlo, ¿no? En cambio, las contrataciones con el Estado a través del reglamento sí es un poco más largo, más extenso, y es lo que actualmente vamos a ver en el diplomado y con la experiencia que les voy a poder transmitir de lo que se está llevando a cabo en el proyecto, ¿no? El G2G, no, eso sí es un poco más complejo, es toda una especialización aparte, las obras por impuesto también, y la reconstrucción con cambio, ¿no? Pero como les comento, todo esto está metido en este informe de Contraloría que lo han emitido en abril de 2023, o sea, es reciente, ¿no? Hace 4 meses ha salido ese informe. Y ahí se va a poder ver ello, ¿no? Por ejemplo, acá está la construcción del hospital de Guarmey, ¿no? Se iniciará próximamente gracias al programa PRONIS, la unidad ejecutora del MINSA, el Ministerio de Salud. El expediente técnico ha sido aprobado por 33.000 personas, para ser beneficiados a 33.000 personas, ¿no? Esta es una obra por impuesto ejecutada por la unidad minera Antamina. ¿Saben quién está construyendo este hospital ahí en Guarmey? ¿Qué empresa constructora? ¿Cuál es el contratista? ¿Alguien? ¿Alguien, por favor? ¿Quién está construyendo el hospital de Guarmey? Ahí con el cliente Antamina. A eso lo dejamos para la próxima clase, entonces, ¿no? Entonces, por favor, hay que hay que leer los proyectos que actualmente se están ejecutando, cuáles son los montos de inversión, también quién es el que está ejecutando, qué consorcio, qué empresa está ejecutando, quién es quién es la supervisión, para poder tener en cuenta ello, ¿no? Por ejemplo, la línea 2 del metro, ¿no? ¿Cuál es el consorcio, no? ¿Qué empresas conforman ese consorcio? ¿Cuánto es su inversión en dinero de esta línea 2 del metro? ¿No? ¿Cuánto tiempo lleva de ejecución? ¿Cuándo inició? ¿No? Creo que eso inició el 2014, tenía que entregarse el 2029, el 2019, ya vamos casi 9 años que no se termina este proyecto de la línea 2 del metro. Entonces, todos esos proyectos a nivel actuales que se están ejecutando, ¿no? Por ejemplo, también el aeropuerto de Chinchero, ¿no? ¿Quién lo está ejecutando el aeropuerto? ¿Cuánto es la inversión? ¿Quién es el PMO de Chincheros? ¿Quién es la supervisión de Chincheros? ¿Quién es el que ha diseñado el expediente de Chincheros? Entonces, vamos a empezar también a ver estos proyectos a nivel macro para poder también un poco analizar los montos de inversión y ver las brechas de infraestructura que actualmente tiene el Perú, ¿no? Con respecto a otros países, ¿ya? Bueno, eso sería todo por hoy, muchachos. Nos encontramos en la próxima sesión, que es el día 27 de julio, ¿ya? Y cualquier inquietud, duda, hay un grupo de WhatsApp, si no me equivoco, para poder ahí justamente hacer los aportes necesarios, ¿ya? Gracias. Gracias por ver la primera sesión de este diplomado. Recuerda que si quieres llevar el curso completo o certificarte, puedes escanear el código QR o hacer clic en el enlace de la descripción.